Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con el Evangelio de Lucas. Durante estos días hemos leído y reflexionado sobre el primer episodio del Evangelio, el encuentro del ángel Gabriel con Zacarías. Es importante este episodio porque abre el Evangelio. Es la primera escena de la gran película del Evangelio de Lucas que nos lleva al templo de Jerusalén, a la inmensidad del templo que Herodes el Grande había construido en el centro y corazón del judaísmo, en la ciudad santa de Jerusalén, en donde siglos atrás Salomón había hecho lo mismo poniendo el arca de la alianza del Señor. Es allí, en el corazón del judaísmo y en el acto litúrgico de ofrecer el incienso, en el que Dios entra en su acción una vez más. Que sea un sacerdote ya nos pone en el plano de la relación de Dios con el pueblo, puesto que el trabajo del sacerdote es precisamente la intercesión y el presentar la ofrenda del pueblo a Dios, como aparece en el relato. Nos encontramos en el corazón del judaísmo, en el que Dios va a actuar, en el que Dios va a irrumpir la historia, en el que Dios va a entrar y va a hablar definitivamente, y es eso lo que Lucas quiere presentarnos. Lo primero que llama nuestra atención es el modelo en el que se tiene que enmarcar este relato. Es un género literario muy definido y al que se recurre muchas veces en el Antiguo Testamento, las apariciones angélicas. Habitualmente esos modelos siguen 5 puntos o 5 pasos, que son la aparición del ángel, el sentimiento de temor, las palabras del ángel reafirmando a aquel a quien se ha aparecido y dando un mensaje o un anuncio, una objeción por parte del destinatario del mensaje y un signo dado. Este es el modelo. A medida que vayamos analizando el relato de la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, como lo haremos más adelante con el ángel Gabriel a María, y volviendo sobre las apariciones antiguas, miremos si se confirma en todos estos relatos el mismo modelo literario. Es mucho lo que se ha especulado sobre el origen de este relato. Especialistas como el que estamos leyendo, como François Beauveau, plantean que el relato de la anunciación de un ángel sobre el nacimiento del Juan surge en los medios de los discípulos de Juan el Bautista. Y en su presentación, los que leyeron con juicio verán que hay algunos argumentos a favor de esto. Prescindiendo de dónde lo habrá sacado Lucas, lo ha puesto de manera fantástica al principio de su evangelio, no solamente porque ahí sería el lugar cronológico que le correspondería, antes de la anunciación de Jesús, sino porque ha encontrado que este relato le servía como una perfecta obertura para presentarnos la acción que Dios se dispone a realizar en medio de la humanidad. Una visita. Esto es muy importante y lo vamos a encontrar durante el Evangelio muchas veces. Lucas considera que Jesús es la visita de Dios a la humanidad. El tiempo de la visitación que Jerusalén no supo distinguir y por eso llora sobre ella. Es el Dios que visita a su pueblo. Con el anuncio del ángel Gabriel sobre el nacimiento de Juan el Bautista, estamos entrando en la preparación de la visita de Dios. Después de haber leído los textos seguramente de François Beauveau como comentario, de Isabel Gómez Acebo como comentario a Lucas, según el libro que cada uno escogió, vamos a hacer un resumen de lo que el relato nos presenta y de lo que eso significa para nosotros. Iniciemos pues nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un lejano reino, había un sacerdote llamado Zacarías. No nos encontramos ante el mundo de las fábulas, no nos encontramos ante el mundo de los mitos ni de las leyendas de héroes extraordinarios que nunca existieron. Nos encontramos ante la realidad histórica y geográfica de algo que realmente ocurrió, y esto es muy importante. Dios va a entrar en la historia del ser humano en un lugar claro que podemos todavía tocar y en un momento que podemos identificar para mostrar que la acción de Dios solo puede ocurrir en el contexto de nuestra historia y no en el aire. Pues vamos a iniciar. En los días del rey Herodes, rey de Judea, esto ya nos pone en un tiempo y en un espacio determinado. Herodes es rey de Judea, según lo determina el Senado romano, desde el año 40 hasta el año 4
antes de la era común o antes de Cristo. Es rey no solamente de Judea, sino también de Samaria, Idumea, Galilea, Perea. Entonces estamos ubicados en un espacio geográfico, en la Palestina del siglo I, el reinado de Herodes el Grande. Sabemos por otros datos que esto ocurre a finales del reinado. Había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. En Israel habían 24 grupos sacerdotales. Cada uno de ellos tenía cerca de unos 700 sacerdotes. Zacarías pertenece a la octava división, que es la división de Abdías. No es un sacerdote muy importante. El tiempo que tiene para prestar servicio en el año cada división son solamente 2 semanas. El nombre de Zacarías significa Dios se ha acordado. El sacerdote está casado con una mujer que se dice que es de las hijas de Aarón. De hecho, el nombre de la mujer es Isabel, que es el nombre de la esposa de Aarón. Nos encontramos ante una pareja totalmente tradicional, religiosa. Nos vamos a encontrar con una serie de datos que nos muestran a esta pareja como el prototipo de Israel, el prototipo del pueblo judío. Entonces, los dos tienen ascendencia sacerdotal, es decir, del tipo religioso por excelencia en Israel. Y son justos delante de Dios, caminando en todos los mandamientos y observancias del Señor, siendo irreprochables. Eso es lo que se nos dice de esta pareja. Son justos delante de Dios y son irreprochables en los mandamientos de Dios, en la Torá. Esto es justo lo que se pide de Abraham y de sus descendientes. Si abrimos la Biblia en el capítulo 17 del libro del Génesis, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, camina delante de mí siendo irreprochable. Quisiera recordar que Lucas no lee el original hebreo, Lucas lee el texto en griego, en la traducción griega que se llama los 70 o Septuaginta. En la versión griega de este versículo, la palabra irreprochable es amemptos. Es justo la misma palabra con la que Lucas quiere describir a Zacarías e Isabel, que caminan, como se le pidió a Abraham, delante del Señor. Entonces, más judío no se puede. Nos encontramos ante un verdadero prototipo del pueblo de Israel. Y eso es importante porque para Lucas hay una continuidad entre la historia del Antiguo Testamento y la historia de Jesús. Lucas quiere mostrar cómo en el plan de la historia hay una perfecta armonía entre la historia de Dios con el pueblo de Israel, que va llegando a su conclusión, dando paso, abriendo el camino para Jesús y para la historia que se hace universal en Él y en la comunidad que nace con Él. Para resaltar esta imagen de prototipo como del pueblo judío de Zacarías y de Isabel, Lucas sigue diciendo: pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos avanzados en edad. Los que hemos leído la Biblia, cuando escuchamos esto, inmediatamente decimos: igualitico a otra pareja antigua. Y si lo decimos nosotros, que conocemos tampoco la Biblia, pueden imaginar la primera imagen que viene a la mente de una persona que está acostumbrada a leer la Biblia y que casi que la sabe de memoria. Claro, inmediatamente. ¿Quiénes? Abraham y Sara. Con ellos inicia el pueblo de Israel. Con ellos Dios decide formar un pueblo para sí. Y lo que quiere mostrar Lucas aquí es que cuando Dios quiere intervenir de nuevo, realiza lo mismo. Lucas tiene una manía literaria, una manía de escribir, y es que utiliza expresiones, ideas, imágenes para crear bisagras. Es decir, pone cosas que pueden ser interpretadas tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Uniones, vínculos que encontramos durante todo el Evangelio, e intentaré llamar la atención cada vez que las encontremos. El uso de esa pareja de ancianos, Zacarías e Isabel, no solamente va a volver la mirada hacia atrás para decir el Antiguo Testamento de lo que estamos hablando, es el fin del Antiguo Testamento que inicia con una pareja
de ancianos y que ahora concluye con el nacimiento de un niño también en una pareja de ancianos, sino que también mira hacia adelante. Está diciendo cómo cuando Dios quiso crear un pueblo la primera vez, decidió ofrecer un hijo a una pareja de ancianos. Ahora Dios de nuevo quiere recrear toda esta historia, crear una nueva etapa en la historia de la salvación e inicia con una historia de este mismo tipo. En el capítulo 18, versículo 11 del libro del Génesis, se dice lo siguiente: Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Raymond Brown, uno de los grandes biblistas del siglo XX, va a decir que esta presentación de Zacarías e Isabel es la manera como Lucas quiere enseñarnos que los orígenes de Jesús estaban en Israel y que su venida implica una nueva creación o una renovación de la alianza hecha con los patriarcas. Lucas presenta esto como una tensión y utiliza una partícula que nuestras Biblias traducen como pero. Eran irreprochables, pero no tenían hijos. Para el imaginario de Israel, el premio de una vida santa es tener mucha descendencia. Solamente una pareja pecadora era privada de hijos. Entonces aquí se nos presenta a una pareja que es irreprochable, pero no tiene hijos. Cuando hay una tensión como esta, algo debe suceder, y es precisamente esa tensión la que nos abre las puertas a comprender la acción de Dios. Llegó para Zacarías el tiempo de oficiar ante Dios según el turno de su grupo. Siguiendo la costumbre del sacerdocio, fue designado por suerte para ofrecer el incienso dentro del templo del Señor. Este es un día muy importante para Zacarías. ¿Recuerdan que dijimos que en cada división hay cerca de 700 sacerdotes? Pues bien, si cada división tiene solamente 2 semanas al año para poder prestar el servicio, en las 2 semanas, cada día presentando los sacerdotes de la mañana y los sacerdotes de la tarde las ofrendas respectivas, cada sacerdote puede hacerlo según turnos. Es muy probable que esto sea un privilegio de una sola vez en la vida, porque nadie puede repetir hasta que todos los sacerdotes de su división hayan presentado la ofrenda ante el Señor. De tal manera que cuando se nos dice es que le llegó el tiempo a Zacarías de oficiar delante de Dios, no es solamente el tiempo de ese año, es quizás el tiempo de toda su vida. Lucas nos lleva de esta manera al templo de Jerusalén y nos hace entrar en el lugar santo. La obra lucana inicia en el templo. Es quizás por esto que la posterior tradición va a identificar a la figura del toro, de los 4 seres que rodean el altar de Dios según la visión del Apocalipsis, con Lucas, porque es aquí el templo, el lugar del sacrificio, donde se inicia el relato evangélico. Puesto que no se menciona ningún otro sacrificio, podríamos arriesgar decir la hora incluso de nuestra escena. Tanto en la mañana como en la tarde se presentaba el incienso, pero solo en la tarde se presentaba el incienso sin nada más. En la mañana se presentaban otras ofrendas, el holocausto mismo se presentaba en la mañana. Podríamos ubicar nuestra escena alrededor de las 3 de la tarde, en un día cualquiera dentro del lugar santo, en el gran templo de Israel. Y allí inicia nuestra historia. Toda la multitud del pueblo estaba en oración fuera. Zacarías está actuando en nombre de ese pueblo. Es el pueblo quien es llevado ante Dios y todo el pueblo está afuera respaldando el sacrificio, la ofrenda del incienso con su oración. Es aquí, justo en este momento, en el que Dios toma la iniciativa. Y en la plena celebración litúrgica, Dios irrumpe en la historia, rompiendo su silencio y mete las manos en el mundo. Y lo va a hacer a través de la figura de un ángel. Dice el texto que fue visto un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Es interesante que el término, en nuestras Biblias aparece una traducción como se apareció. El término es un pasivo del verbo ver, fue visto. Es normal, si el templo es el lugar que está lleno de la presencia de Dios, entonces aquí lo que ocurre no es que llegue un ángel, sino que el ángel se deja ver para hablar en nombre de ese Dios que está allí presente. Al verlo, siguiendo el modelo de las apariciones angélicas, Zacarías se perturbó. El temor cayó sobre él.
y el ángel intenta animarlo, lo intenta animar con esas palabras. Tu oración ha sido escuchada. Y la pregunta es, ¿cuál era la oración de Zacarías? Era la oración de un viejo pidiendo un hijo, era la oración de alguien que sentía que había sido humillado por Dios por no tener hijos, pidiéndole al Señor que le tuviera misericordia, o es la oración de todo el pueblo la que él lleva en el sacrificio y que es respondida en ese momento. Seguramente aquí, como es propio de Lucas, nos encontramos ante una expresión que puede abarcar las dos cosas. Es la respuesta a la oración personal de Zacarías, lo sabemos, es un hijo que se le da a él, pero más adelante nos daremos cuenta que este hijo no es salvación para Zacarías, sino que es salvación para todo el pueblo. De tal manera que al escuchar la oración personal de un hombre, Dios escucha la oración de todo el pueblo. No solamente da un niño, el Señor, sino que también da un nombre, Juan, que significa el Señor Yahvé es generoso, Yahvé tiene misericordia, Yahvé consuela. Curiosamente, Lucas no le da importancia al significado del nombre, sino que pasa adelante. Se nos empieza a explicar quién será este niño. De la misma manera como en el tiempo de los jueces, se nos presenta la figura de Sansón a través de las palabras del ángel que anuncia su nacimiento. Lucas va a utilizar lo mismo para presentarnos a Juan, a través de las palabras del ángel. Nos dice que será causa de alegría. Se utiliza la palabra jará, alegría, para todo el pueblo. Esa es la primera vez que nos encontramos con la palabra alegría, jará, en el Evangelio, pero no será la única. Para Lucas, el nacimiento de Juan es la inauguración del tiempo del gozo mesiánico, de un gozo que se va a llevar hasta la alegría del Señor resucitado, cuando los discípulos se alegran de ver al Señor que ha salido de la tumba, y de una alegría que se tiene que extender permanentemente porque con él inicia el tiempo de la alegría. Y será un niño grande delante del Señor. Utiliza exactamente las mismas palabras que el libro del Eclesiástico usa para el profeta Elías. Se nos pasa a presentar las prescripciones de los sacerdotes. Ya en la ley, en la Torá, se les dice que los sacerdotes no pueden tomar vino ni bebida embriagante, si bien jamás se nos va a decir en las Escrituras que Juan ejerza como sacerdote. El ángel anuncia que el Espíritu del Señor lo llenará desde el vientre materno. Esta expresión se llenará de, es muy lucana, aparece 22 veces en Lucas, mientras que en Mateo y en Marcos aparece solamente una vez en cada uno. De tal manera que esto de ser lleno del Espíritu de Dios, lleno de alegría, lleno de una fuerza que es superior a aquello de lo que yo estoy hecho, es una idea sobre la que Lucas va a volver varias veces. El ángel expresa la misión del niño diciendo: reconducirá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios y marchará por delante bajo la mirada de Dios con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a sus hijos y conducir a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de formar para el Señor un pueblo preparado. Ir delante de Dios será precursor de Dios mismo, y su misión será la reconciliación, una reconciliación doble, reconciliación de las personas entre sí y de todos con Dios. Las últimas palabras del canon profético del Antiguo Testamento son Malaquías 3, 23, 24, donde se anuncia que el Señor volverá, pero antes mandará a Elías con una misión de reconciliación. Entonces, cuando el Señor rompe todo ese tiempo de silencio, lo hace es para cumplir la última profecía dada, que es la profecía de Malaquías, hacer que alguien vaya delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Es algo importante, lo vamos a confirmar en pocos versículos, porque cuando Malaquías está hablando de la llegada de Elías con su misión de reconciliación, está presentando el anuncio de la última oportunidad de Dios antes del final de los tiempos. Como el pueblo no está preparado para ser visitado por Dios, entonces esta misión de preparar, de tener un pueblo bien dispuesto para Dios, es la misión del último profeta.
Ahora, Zacarías escucha esto y no puede estar seguro, y con humana razón. Él es un anciano, su esposa nunca ha tenido hijos, no puede tenerlos. ¿De dónde viene todo este discurso que se me aparece aquí, esa señora, a decirme esto? Y entonces lo que hace es pedir un signo. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Eso en el relato de la Biblia no tiene absolutamente nada de malo. El mismo Abraham se pregunta, pero ¿cómo puede ser esto verdad si yo soy un viejo? Moisés no pide los signos, pero Dios se los da. Gedeón lleva hasta el descaro el pedir signos, y no le basta a uno un signo bastante claro, sino que tiene que repetirse de manera contraria. Nunca ninguno por pedir signos es castigado. De hecho, el rey Ahaz se le reprocha que no pida el signo y Dios se lo da casi que a la fuerza. Entonces uno se pregunta por qué ahora Zacarías va a pedir un signo y el ángel se enoja. Sabemos que el signo se convierte en castigo y queda mudo. Se ha escrito muchísimo para explicar que Zacarías no tuvo fe, entonces esta fe se le convierte en mudez. Sin embargo, ¿cómo comprender esto que aquí acaba de ocurrir? ¿Será simplemente que Zacarías, por incrédulo, se queda mudo? ¿O hay algo más? Miremos la respuesta del ángel. El ángel le respondió, versículo 19: Yo soy Gabriel, que estoy ante Dios. He sido enviado para hablarte y para anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se realice, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. Ciertamente, una primera lectura da como resultado que es un castigo por no creer. Pero iniciemos desde el principio. Un ángel con nombre. Aunque la Biblia conoce nombres de ángeles en el Antiguo Testamento, en este tipo de relatos de apariciones que anuncian el nacimiento, ninguna de ellas había presentado la característica de un ángel con nombre. De hecho, cuando recordamos el anuncio de Sansón, Manoaj, el padre de Sansón, le pregunta: dinos tu nombre para que cuando se cumpla podamos glorificarte. Y el ángel responde: ¿y para qué preguntan mi nombre? Sí, es nombre maravilloso, y desaparece en el fuego del sacrificio. La idea de un mensajero con nombre la encontramos en los relatos más tardíos del Antiguo Testamento. En este caso nos vamos a encontrar con que este ángel tiene un nombre y es Gabriel. Y esto tiene un valor importantísimo, sobre todo conociendo quién es Gabriel en el Antiguo Testamento. Gabriel es el ángel de la última hora del mundo. La primera vez que aparece en Daniel capítulo 8, versículo 16, genera el mismo terror del que llena a Zacarías y le explica una visión del fin del tiempo. Aparece después explicándole a Daniel la visión de las semanas desde ese momento hasta la llegada del Mesías. Y en el versículo 24 del capítulo 9 del libro de Daniel se dice que las semanas serán para traer justicia, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Entonces, la mención de Gabriel es una muestra de lo que Lucas está pensando y que ya nos había dado una idea de esto con la mención de Malaquías y con la profecía de Malaquías sobre la misión del último profeta. Y estamos ante el final de los tiempos. Es decir, todo el tiempo esperado para que se cumplieran todas las promesas de Dios acaba de ser cumplido. Y por eso es un ángel con nombre y un específico ángel con nombre, el ángel del fin de los tiempos, el que viene y se le aparece a Zacarías y, como sabemos todos muy bien, después a María, la joven de Nazaret. Pues bien, en el capítulo 10, versículo 15 de Daniel, cuando Daniel escucha las palabras del ángel, se queda mudo, enmudece. Es decir, ante un mensaje como este, ante la palabra última de Dios que concluye los tiempos, no hay ninguna palabra humana que se pueda dar. De tal manera que más que el castigo como signo por no creer, que sería como la primera lectura, tendríamos que ir más al fondo y darnos cuenta que este relato de Zacarías y el ángel está calcado sobre este otro de Daniel y el mismo ángel y el mismo enmudecimiento. Y de esta manera
se está callando ante la realización de una promesa de Dios, ¿cómo el mismo ángel lo va a decir? Pues te vas a quedar callado hasta que se cumpla lo que yo acabo de decirte. El relato nos va a decir que el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de su retardo. Esta es una composición teológica bien interesante porque no se nos habla solamente del pueblo que estaba en aquel momento esperando a Zacarías y se extrañaba del retardo del sacerdote, sino que es una significación de todo un pueblo que aguarda a Dios y se extraña de su aparente retraso. Lucas está respondiendo, ya no hay que esperar más, está llegando. Es interesante que Zacarías no pueda pronunciar la bendición, porque conociendo a Lucas y su capacidad grande de redactar y de poner en orden bien las cosas, si Lucas tenía claro que lo que tenía que decir el sacerdote después del sacrificio era la bendición, entonces nos vamos a encontrar con que lo que Zacarías no puede hacer es lo que va a hacer el Señor Jesús al final del Evangelio. Cuando uno abre el capítulo 24 de Lucas ya al final y lee los últimos versículos 50 al 52, va a encontrar elementos que uno puede decir, bueno, como termina. Empieza en el templo, donde se anuncia la alegría, y la última frase es, los discípulos estaban todos los días con alegría en el templo. Entonces hay una inclusión que marca el principio y el final de la misma manera. Si al principio Zacarías no pudo pronunciar la bendición, al finalizar el texto dice, antes de que ellos regresen al templo, que el Señor Jesús los ha llevado a la montaña de Betania y que allí los ha bendecido mientras se ha llevado al cielo. De tal manera que lo que Zacarías no puede hacer, lo va a hacer Jesús. El relato nos lleva a la casa de Zacarías, a donde retorna al concluir su semana de servicio sacerdotal y donde en la intimidad del matrimonio sucede el milagro. Se nos dice que Isabel se oculta por 5 meses. La pregunta es, ¿por qué se oculta si debería sentirse orgullosa de lo que le está ocurriendo? Igual, se han dado muchas respuestas. La más sencilla es que esto es una forma como Lucas quiere unir nuestro relato con el próximo. 5 meses en los que nadie se da cuenta de esto, para que sea el mismo Gabriel el que dé la primera noticia cuando le dice a María, mira que tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y este ya es el 6º mes de la que llamaban estéril. El relato concluye con la alabanza de Isabel, que repitiendo las palabras de Raquel cuando queda en embarazo de José, dice que Dios ha quitado de ella el oprobio, sabiendo que en ella Dios está quitando el oprobio de Israel. Al concluir podemos darnos cuenta de varias cosas. Mientras el pueblo de entonces se mantiene en la ignorancia de lo que le ocurrió a Zacarías, nosotros los lectores, gracias a Lucas, hemos estado en el templo y hemos sido testigos de los impresionantes acontecimientos que se han vivido allí. Dios se ha hecho vecino de los seres humanos, lo hace a través de los pequeños. El hecho de que no sea un sacerdote de los principales, sino un sacerdote marginal, nos dice mucho. Y se nos inicia a preparar la gran visita del sol que nace de lo alto. Muy bien, llegando al final de este video, les agradezco el que hayan tenido la paciencia de verlo. Les invito a que lean la idea principal de estudio, es que cada uno se enfrente al texto de Lucas, que es el más importante. Tenemos que estudiar a Lucas leyendo a Lucas, pero también a los textos que intentan explicarnos lo mejor, como los textos de Bobón y los textos de Isabel Gómez Acebo. Los invito a que iniciemos la lectura del siguiente episodio, que es el anuncio del ángel Gabriel a María, según las pautas que pondré en el próximo post. Mientras tanto, el Señor los bendiga, un abrazo fuerte, paz y bien.